Así es, como cada mes, doctor, platíquenos sobre este pues interesante tema. ¿Cómo explicaría primero la economía de manera sencilla para la audiencia? Bueno, pues hay que empezar a remontarnos a la historia como siempre y entender que durante mucho tiempo, después de la prehistoria, cuando empieza el desarrollo de las civilizaciones, se van asentando las civilizaciones en diferentes puntos del planeta, conforme salen nuestros ancestros de África y empiezan a recorrer hacia Europa, hacia Asia, etcétera. El gran establecimiento fue en Mesopotamia, ¿no? Entre el río Tigris y Éufrates, que precisamente por lo fértil de la tierra, ahí es donde se establece la agricultura, de ahí empieza a florecer. Y algunos, como siempre nos decían en la primaria, no éramos nómadas, hasta que la agricultura nos hizo sedentarios de estar en un solo lugar, pero no fue al mismo tiempo para todas las personas que estaban conquistando, habitando el planeta Tierra. Otros siguieron hacia Asia, hubo unos que llegaron hasta China, Europa, etcétera. Y pues bueno, algo interesante que uno puede ver en los libros de historia es que los antecedentes del gobierno pues fueron grupos delincuenciales en China que se dedicaban a los poblados que ya estaban establecidos, llegaban y hacían pillaje, quemaban aldeas, violaban a las mujeres, etcétera, y así estaban de aldea en aldea provocando caos hasta que uno de estos grupos dijo, caos, qué horror. Sí, uno de estos grupos dijo, bueno, ¿por qué tenemos que andar así? ¿Por qué mejor no nos establecemos y cobramos un impuesto a los pobladores? Y de ahí nace el gobierno en la China milenaria de miles de años antes de Cristo, ¿no? ¡Qué horror! Esos son los antecedentes del gobierno. A lo mejor algo ahí hay en el ADN que queda constante a través del tiempo. Sí. Por ahí. Y bueno, había sido una economía feudal durante muchos periodos constantes, principalmente en Europa. No fue sino hasta más o menos como los medios de 1650 que empieza Holanda a tener un despliegue, sobre todo en el sistema financiero, porque tenían la empresa de las Indias Orientales que iban a Oriente para traer especies, etcétera. Entonces empezaban a recaudar dinero y ofrecían a cambio una acción, ¿no? You want a piece of the action, y de ahí viene la palabra acción, que son las acciones que tenemos en las empresas, donde todo el mundo quería participar, y vino aquella gran crisis de los tulipanes posteriormente, ¿no? Y esa economía feudal fue evolucionando a través del tiempo, y fue hasta que empieza la Revolución Industrial, por allá en finales de los 1700, entre 1776 y 1800, que se empieza a formalizar el estudio de la economía. Y Adam Smith, el padre de la economía, publica el libro La riqueza de las naciones, donde habla de cómo debería el Estado regular a la economía. Y él decía que debía dejar dejar pasar, el famoso laissez-faire de la escuela francesa de François Quesnay, anterior a Adam Smith, en donde decían que el gobierno debe de no sentirse, debe nada más de ser un facilitador. Y Adam Smith dice, debe de recabar impuestos, y esos impuestos utilizarlos en defender la soberanía nacional, en que se respeten las leyes y en hacer la infraestructura que no le conviene hacer a la iniciativa privada. Porque si alguien pone una fábrica, no va a poner una carretera, porque dice, la carretera no únicamente la van a usar mis trabajadores, claro, sino la va a usar el resto de las personas. No me conviene, entonces mejor entre todos pagan impuestos y el gobierno se encarga de realizar la infraestructura. Y ese es el papel que, según Adam Smith, debe jugar el gobierno, ¿no? Sin embargo, pues vinieron las guerras mundiales, y ahí el papel del Estado fue más fuerte, porque previo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo en Estados Unidos un auge económico durante los famosos años 20, en donde después de la gripe española y de la Primera Guerra Mundial, pues los estadounidenses habían estado pues un poquito reprimidos, y viene el famoso época de los 20, en donde la economía crece, se la pasaban de fiesta, etcétera. Y se hace un deporte nacional el invertir en la bolsa de valores. Empiezan los ciudadanos, se democratiza el tema bursátil, y muchas personas tienen la posibilidad de invertir, comprar acciones de empresas, y así empieza la burbuja de los años 20 en la bolsa, el New York Stock Exchange, en la bolsa de Nueva York, en donde, por ejemplo, la acción más cotizada en aquel tiempo era RCA, la de radio.
Es como si ahorita pensáramos en Facebook o en OpenAI, etcétera. En aquel tiempo era RCA, todo el mundo quería. Nada más para que imaginemos el tamaño de la burbuja, la acción que costaba $1.50 a principios de 1920, para el 29, cuando iba a tronar la burbuja, llegó a $600. Entonces, alguien que metía $1.50 se convertía en $600, ¿no? Entonces, era obvio que había una burbuja, pero todo el mundo, cuando te das cuenta que al vecino y al amigo y al primo le está yendo bien, pues tú quieres tener una parte de eso, también, ¿no? Así es. Entonces, me quiero contagiar de eso. Sí, el tema es que primero algunos los hicieron con sus ahorros, ¿no? Otros tuvieron que pedir prestado, otros hipotecaron su casa. Wow. Otros pedían prestado al banco y el banco decía, pues te voy a cobrar, no sé, 60% anual de interés. No importa porque en la bolsa de valores voy a ganar 100%, 200%, etcétera. Entonces así se fue haciendo cada vez más grande la burbuja y el problema es cuando revienta en octubre de 1929 y entonces ahí empieza la fuerte crisis económica que se convierte en una depresión que duró durante todos los años 30 en Estados Unidos y luego jala al resto del mundo porque en esa época Estados Unidos era la locomotora del mundo y había muchas personas y empresas europeas que habían invertido en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, lo que empezó como una crisis financiera se traduce a una crisis económica real para las personas que no tenían nada que ver con la economía, porque de repente cuando se desploma la bolsa, imagina que compramos una acción por $600 y de repente queremos deshacernos de ella, pero ya la acción no vale $600, vale $200. Y como seguimos queriendo deshacernos de ella, sigue bajando de valor hasta llegar a los pocos dólares. Quiere decir que si yo invertí $10,000 o $100,000, lo que iba a recuperar era $200 o $500, ¿no? El problema, pues si son tus ahorros, tú los perdiste. Claro. Pero cuando lo debes, cuando hipotecaste tu casa, hubo muchas personas que perdieron las casas, hubo muchas personas que no pudieron pagarle al banco, entonces empezó a correr la voz de que el banco no tenía el dinero, la gente corrió a pedir su dinero y cuando los bancos se dan cuenta que pues tenían ya gran cantidad de personas en las banquetas, pues empezaron a cerrar las puertas, las personas enojadas empezaron a destruir, a aventar bombas molotov, a quebrar con palos y piedras. Okay. Quebró 1/3 de los bancos en Estados Unidos en aquel tiempo porque a diferencia de la época actual donde hay grandes conglomerados de bancos, en aquella época había miles de bancos regionales, bancos locales que se formaban para prestarle a las personas y pues muchos de ellos cayeron en insolvencia porque las personas que habían invertido en la bolsa de valores ya no tenían forma de regresar el dinero. Todo lo que sube, baja y vuelve a subir y digo, uno cree que los bancos están exentos, pues no, sí. Ahí está Así es, entonces empieza esta gran depresión económica y había un economista en Inglaterra, John Maynard Keynes, al que se le considera, así como Adam Smith se le considera el padre de la economía, a John Maynard Keynes se le considera el padre de la macroeconomía. Empieza a analizar qué es lo que está sucediendo. Un economista que ya gozaba de mucha fama desde antes de analizarlo de la crisis, porque él estuvo en el Tratado de Versalles cuando derrotan a Alemania, los países europeos y Estados Unidos, imponen costos muy elevados a Alemania. Y John Maynard Keynes les dijo que era incorrecto, que no hicieran eso porque Alemania iba a caer en una crisis económica, iba a llegar un Mesías Salvador. O sea, John Maynard Keynes vio a Hitler y lo escribió en un libro que se llama Consecuencias de la Paz, en donde dijo va a llegar un individuo a querer salvar a Alemania si ustedes imponen esos costos. No le hizo caso Inglaterra ni Francia, etcétera, porque ellos lo que querían era que sufrieran los alemanes. Los alemanes entran, desde luego, por ser derrotados en la Primera Guerra Mundial. Empieza una crisis económica muy fuerte. Por los altos costos que les impusieron, empezaron a imprimir papel y empezó lo que se conoce, no inflación, hiperinflación, que es cuando la inflación se acelera a grado tal que empiezan en los billetes de los países a ponerles más ceros. Ya pasaron de los miles a los millones, a los billones, a los trillones. No cabían los ceros en los billetes de Alemania para ponerle la denominación a los billetes, ¿no? Y lógicamente, pues como nosotros sí, y podemos ver como, en documentales, en fotografías, gente que literal en una de estas para llevar cemento, como carretita, en una carretita llena de dinero para comprar un pedazo de pan. El dinero lo usaban para quemarlo en las chimeneas, para calentarse, porque prácticamente no tenía valor, ¿no? Y dio las condiciones para que llegara Hitler al poder. La gente estaba enojada y entonces
Ahí fue cuando Hitler empezó con estas... Detona todo. Así es, entonces de ahí la importancia de tener controlada la inflación y procurar que las crisis económicas sean lo menos agresivas posibles para las personas, ¿no? Entonces no le hicieron caso a Keynes y vino Hitler y con ello la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no está muy lejos de la actualidad las dinámicas. Uno pensaría que evolucionan, pero pues así como nos lo está explicando, pues realmente no está tan lejos, ¿no? No son tan distintas. Sí, así es. Entonces aquí el problema es que Keynes empieza a analizar la situación y él publica su libro histórico que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en donde dice que el gobierno debe de intervenir para sacar a la economía de la Gran Depresión en la que se encontraba. Y un poquito caricaturizando decía él, el gobierno debe de contratar a una persona para que haga con una pala un hoyo y contrate a otra persona para que con la otra pala tape el hoyo que hizo la otra persona. Lo único que estaba diciendo es que el gobierno debía de procurar un ingreso para que las personas empezaran a tener trabajo, el empleo por parte del gobierno, empezaran a ir a gastar y con ello enviaran señales a la economía de que las cosas están mejorando. Justificar. Porque de otra manera, pues las empresas que no están vendiendo, pues siguen sin producir y siguen sin contratar gente, ¿no? Porque lo que ocurrió también con la Gran Depresión es que muchas empresas cerraron. El desempleo en Estados Unidos llegó a más del 30% de la población económicamente activa, es decir, 1 de cada 3 personas estaban sin empleo en la Gran Depresión. Y podemos ver también las grandes filas que se hacían de personas que se formaban en las banquetas para que les dieran un plato de comida caliente, ¿no? La pasaron muy, muy feo, sobre todo en el norte de Estados Unidos, donde había personas que vivían en temperaturas casi de cero, sin tener acceso a la leña, por ejemplo, para calentar su casa, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurrió en la famosa Gran Depresión. Sí, era una tortura. Y todo esto abrió el camino para que Keynes entrara. Durante los 40, Keynes, que estaba en Cambridge, en Inglaterra, tenía a un colega economista acérrimo, contrario a los pensamientos de Keynes, porque Keynes decía, el gobierno debe de intervenir para que la economía mejore. Y el otro economista era un economista austriaco, se llamaba Friedrich von Hayek. A Hayek le tocó ser soldado en la Primera Guerra Mundial del lado de Austria a los 17 años. Entonces él se da cuenta de lo que era la locura de los hombres, de pocos hombres deciden ir a la guerra. Él está en la guerra en las trincheras, Austria contra Italia. Austria era aliado de Alemania, es derrotado. Y él cuando vuelve pues quiere estudiar economía, empieza a estudiar economía en la Universidad de Viena y él aboga por un liberalismo económico, porque decía que en la medida que el gobierno está interviniendo nos va coartando las libertades. Qué interesante las posiciones claves en las que él estuvo, porque de alguna manera pues tenía visión, ¿no? Entonces le aportó, a la mala, pero le aportó. Sí, entonces mientras que Keynes decía que el gobierno debe de intervenir, Hayek decía que no debe intervenir porque primero el gobierno empieza planificando y luego pasa de la planificación a la cooptación de los poderes. Si había equilibrio de poderes, empieza a apoderarse de los poderes y se convierte en un gobierno totalitario. Y una vez que es un gobierno totalitario, pues nos empieza a coartar las libertades a los ciudadanos y desaparece la democracia. Eso era lo que él veía. Él decía, tiene que funcionar la economía con la mayor libertad posible para que haya democracia. Y Keynes decía, no, el gobierno debe de intervenir. Y Keynes se ubicaba un poquito en medio de los extremos, ¿no? En un extremo Hayek, donde entre menos gobierno mejor, y el otro extremo, otro economista muy famoso, Karl Marx, que él escribe El Capital, en donde hace críticas muy fuertes al liberalismo de Adam Smith. Por eso toda la corriente que viene después del socialismo se le llama neoliberalismo, ¿no? Porque retoman el liberalismo de Adam Smith, en donde siempre parece que nos movemos en péndulos hacia el tema de comunismo, socialismo, capitalismo, ¿no? Y en eso, desafortunadamente, no aprendemos de la historia y los gobiernos, pues muchas veces, yo creo que aquí es importante hacer énfasis porque a veces el tema comunista, socialista, desde el punto de vista ideológico, se oye muy atractivo. Se oye como la utopía de Tomás Moro, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ser felices, nosotros vamos a ser todos iguales, no hay ricos ni pobres, todos somos iguales,
pero se le llama utópico porque pues no es posible alcanzarlo. Es un discurso, así nada es, más. Es un discurso. Entonces, desafortunadamente, muchos jóvenes que escuchan esto en cualquier parte del mundo, sea Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, etcétera, sobre todo históricamente en Latinoamérica, se oye muy romántico cuando estás en la preparatoria, en la universidad, escuchas esto y sí, por un mundo mejor, apoyan gobiernos socialistas, sin tomarse la molestia de ver cuáles han sido los resultados de los gobiernos socialistas en el mundo. Sí, en una ocasión, doctor, usted nos mencionaba eso, ¿no? Que tristemente mucha gente dice, ay, a mí para qué la historia, o ya pasó, ¿no? Esa es la respuesta. Sí. Si la comprendes, vas a poder evitar, es decir, quieres hacer un verdadero cambio, vas a poder evitar los mismos errores que se han estado repitiendo, ¿no? Así es, y el tema aquí es que, pues, ojalá que fueran, por ejemplo, los votos más informados, ¿no? Que dijeran, bueno, yo ya analicé la historia y vi. Pero tenemos muchos experimentos sociales muy interesantes. En la Segunda Guerra Mundial se divide Alemania en Alemania Oriental, bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en Alemania Occidental, bajo Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y pues vemos que Alemania Occidental empieza a despegar, mientras que Alemania Oriental se queda rezagada. Y en Berlín que también lo controlaban los aliados, tenían un problema inflacionario muy fuerte cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y pusieron a un economista alemán, Ludwig Erhard. Y este economista era fan de Hayek, quien decía que el gobierno no debe intervenir. Entonces lo que los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos hicieron en Alemania fue control de precios. La gente se estaba muriendo de hambre, había escasez, había hiperinflación, querían controlar la inflación, pero no funcionaba, la inflación seguía. Porque al no haber incentivos para producir, siguen los altos precios, ¿no? Y entonces Erhard dice, voy a quitar el control de precios. Y va rápidamente el general, que era el que controlaba la zona, y dice, oiga, mis asesores me están diciendo que eso no es una buena idea. Y Erhard le contesta, sí, los míos también me están diciendo lo mismo, pero lo vamos a hacer. Quita los controles de precios y empiezan... haz de cuenta, por poner un ejemplo, ¿no? Si una cartera de huevos costaba 10 marcos alemanes, controlado, pero no había huevos. Cuando quitas el control, se va hasta 120 marcos alemanes una cartera de huevo. Pero son las señales que envían al mercado para que los productores empiecen a producir. Está muy caro, porque son muy poquitos los que empiezan a producir. Pero otros se dan cuenta y dicen, caray, ve todo lo que podemos hacer si tenemos gallinas y si empezamos a producir huevos. Entonces, en la medida que aumenta la producción de huevos, ley de la oferta y la demanda, empieza a caer el precio de los huevos. Entonces, lo que se dieron cuenta es que empezaron a aparecer muchos productos que estaban desaparecidos, productos de la canasta básica, gracias a la liberalización de los precios. Es decir, el gobierno deja de planificar, como lo están haciendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo que vemos a través del tiempo es un despegue de Alemania Occidental, tanto económica como tecnológicamente, mientras que un rezago de Alemania Oriental. ¿Y por qué es tan importante este experimento? Porque muchas veces cuando hacemos contrastes entre países, luego decimos, no, es que la cultura es distinta, es que son latinos y acá son asiáticos, etcétera. Pero cuando tienes alemanes, ¿qué puedes decir? Hay alemanes de ambas partes y lo que te estás dando cuenta es que es el sistema que no funciona, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucedió desafortunadamente? Que ese milagro económico de Alemania Occidental en sus inicios no fue visto porque todos los países que escuchaban Alemania lo asociaban con Hitler, con los culpables de la Segunda Guerra Mundial, y por eso no le hicieron caso. Todo el mundo estaba viendo que era lo que sucedía con la URSS, con China, etcétera, que con sus planes quinquenales decían es una opinión colectiva, ¿no? O sea, realmente no eran todos los que analizaban a profundidad, los que tomaban decisiones menos. Así es, pero ya con el hecho de escuchar que era en Alemania, pues no querían saber nada de eso al respecto, ¿no? Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. No le cambien, estamos aquí con el doctor Ismael Plasencia. Estamos aprendiendo una vez más sobre economía aquí en Mentes Curiosas. Regresamos. Y estamos de vuelta en otro episodio de Mentes Curiosas. El título de hoy, Economía, ¿más gobierno o más mercado? Y estamos con el doctor Ismael Plasencia. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre economía que debemos ahora sí que derribar, que deberíamos de aclarar? Bueno, primero yo creo que sería terminar con esta falsa dicotomía de que si es más mercado o más Estado o gobierno, porque hay que decirlo, hay una diferencia. A pesar de que se usa como sinónimo Estado y gobierno, no es lo mismo. Estado es una población asentada en un territorio delimitado con leyes propias, y gobierno
mientras que el gobierno es el gobierno como parte del Estado, ¿no? Entonces, hay casos muy interesantes ahorita para analizar y aprender de ellos, que es, por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, porque luego los socialistas se quieren como un poquito apropiar y decir, vean cómo funciona el tema socialista, ¿no? Y un país como Finlandia se ofende y dice, yo no soy socialista. Nosotros luchamos contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, así que no me vengan con que estamos aplicando políticas socialistas. Lo que han entendido es cómo debe de funcionar un gobierno que sea eficiente y sobre todo que sea honrado, que haya transparencia y que la corrupción vaya disminuyendo a través del tiempo. Entonces, digamos que esos son los mitos, ¿no? Y un poquito para entender estos antecedentes, centrándonos en los personajes, pues había un extremo en donde Karl Marx decía que que el capitalismo tiene la semilla de autodestrucción implícita en él, por esta crisis que sucede como la de 1929, a pesar de que él lo dijo desde mucho antes, porque empieza una sobreproducción. Los capitalistas explotan a los trabajadores, se quedan con una diferencia que le llaman a esta diferencia la plusvalía, y por eso los ricos son cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más pobres, hasta que llega un punto en el que hay una sobreproducción, los pobres no pueden comprar porque no les alcanza y empieza la quiebra de las empresas. Entonces lo que proponía Marx era que los trabajadores se levantaran en armas y le quitaran los factores de la producción a los dueños de los factores, que el capital, la tierra, y que ellos lo hicieran. Esto lo planteó en Alemania nadie le hizo caso, pero en Rusia lo oyó Lenin, Vladimir Lenin. Entonces Lenin retoma todos estos conceptos del socialismo y dicen, no hay necesidad de ser tan violentos, que sean los trabajadores los que se levanten, porque no, mejor el gobierno es el que le expropia y le quita todo a los empresarios. Y el gobierno es el que se encarga de los factores de la producción, y empiezan con los planes quinquenales. Pero algo va muy mal también durante los 20s. Vladimir Lenin se da cuenta de que las cosas van muy mal en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no está funcionando, y dice, tenemos que tenemos que dejar que empiece la iniciativa privada en los agricultores. Por ejemplo, en China, que también copiaron el modelo de la URSS, con Mao Zedong, había hambrunas que mataban a millones y millones de chinos, ¿no? Por las ineficiencias gubernamentales, en donde cuando el gobierno es el que decide qué va a hacer cada quien y cuánto va a ganar, no hay incentivos para mejorar. Si hay una fábrica de 100 trabajadores, todos ganan lo mismo por órdenes del gobierno, va a haber una persona que no trabaje y gana lo mismo. Y el mensaje que están viendo las del lado es, no vale la pena esforzarme porque a él le pagan igual que a mí, que no se está esforzando. Y empieza la mediocridad a correr, ¿no? Este es el famoso, también un video muy ilustrador, muy interesante también, que invito a que lo vean en YouTube, en donde un maestro les dice, a ver, a todos a los que están a favor del socialismo, vamos a hacer lo siguiente. Para el examen que viene, les voy a poner el promedio de la calificación a todos. Ese es el socialismo. Entonces, los estudiantes que estudian se sacan 10, los más o menos se sacan 8, y los que no estudian reprueban. Claro, ¿no? y empieza la inconformidad de los alumnos, por supuesto. Y les pones a todos 8. La siguiente ocasión, en el siguiente examen, los que se esforzaron por sacar 10 ya no estudian. Los que reprobaron están contentos porque pasaron sin reprobar. Y entonces lo que hacen ahora es que todos los que habían estudiado algo dejan de estudiar, y en la siguiente ocasión todo mundo está reprobado. Es una forma muy sencilla de explicar el socialismo para que lo entendamos, porque eso es lo que sucede en las fábricas soviéticas. Tú lo hiciste como maestro de seguro. No lo hice, pero sí estaría bueno plantearlo. Sí. Digo, afortunadamente, como doy clases en escuelas de negocios, el chip es un poquito distinto, ¿no? Pero hay otras facultades, escuelas donde son más proclives a abrazar el socialismo y el comunismo. Y también recuerdo siempre una frase que leí en un libro de economía que decía, el capitalismo se preocupa por generar riqueza, pero no por repartirla. Y el socialismo se preocupa por repartir riqueza, pero no por generarla. Y es lo que estamos viendo ahorita en el país, ¿no? Exacto. Es lo que estamos viendo en el país. Y otra vez un claro ejemplo de que no se toma la molestia de voltear a ver un poquito de la historia para no repetir. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Las personas que dicen está bien contra el empresario y que aumenten los impuestos y que los ricos, etcétera, no se dan cuenta que se afectan a ellos mismos, ¿no? Como por ejemplo la cancelación del aeropuerto. Personas que decían, es que a mí no me importa que lo cancelen porque yo nunca he volado, pero ¿cuántas personas dependían de empleos directos e indirectos
que se perdieron o no se lograron debido a la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que no se entienden y que tomamos decisiones más con el estómago que con la lógica y con el cerebro, desafortunadamente, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio ideal entre mercado y gobierno? Esa es la gran pregunta, y por eso mencionaba a los países nórdicos. Los tenemos que analizar, estudiar muy bien: Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. Está el caso de China, donde China, lo que sucedió en aquel momento con Lenin, se dio cuenta que no estaba funcionando, quiso liberar parte de la economía, pero su partido comunista y los bolcheviques se le echaron en contra. A él le dio una embolia, murió desafortunadamente, pero quien escuchó eso fue China. Y China dijo: si nosotros seguimos por el mismo camino que la URSS, vamos a fracasar. Y entonces China, de manera muy inteligente, empieza a liberar mercados y empieza a permitir que haya... Lo primero que cambió, por ejemplo, en la agricultura fue: tú, agricultor, vas a cumplir con una cuota, me tienes que entregar tanto, y lo que tienes que hacer es, si tú produces más de esa cuota, vamos a decir que me tienes que entregar 10 toneladas de papa, pero si tú haces 11, 12, 13 o 15, la diferencia tú la puedes vender para ti. Ese fue el pequeño cambio que hicieron, y empezó a crecer la productividad de la agricultura en China, por ejemplo, y de ahí se fue trasladando a y de alguna otras manera regiones. ahí se presenta un poco el equilibrio. Entonces ahí está el tema del incentivo. ¿Cómo ponemos los incentivos para que seamos productivos, no? Si hay un país, porque luego mencionan este tema de Noruega y de Dinamarca, en donde hay un estado del bienestar donde les da dinero a muchos de sus habitantes, pero hay toda una cultura de que yo únicamente recurro al apoyo gubernamental si necesito, porque me quedé en un periodo corto tiempo sin trabajo. Ajá. Pero para mí sería penoso quedarme así y estar estirando la mano para que me den. Pero entonces ahí sí es un tema cultural, porque la verdad, cuántas veces hemos visto ese modelo y son abusivos, y es como sigo pidiendo, ¿no? Al así gobierno. Es, sí. Entonces, por eso es tan difícil llegar a decir: no podemos importar un modelo de otro lugar con otra cultura. La cultura. Y sí nos tenemos que meter al tema de la educación siempre. Siempre les digo, cuando nos vamos a la causa raíz del problema, es el tema educativo, ¿no? El tema del esfuerzo, el tema de la disciplina. Tenemos que inculcar ese tema, porque si no, pues es lo que a lo que nos va llevando en la actualidad, ¿no? A la poca cultura del esfuerzo que hay. Y entonces, si alguien me debe de resolver mis problemas, y qué mejor que ese alguien sea el gobierno, ¿no? El problema es que no hay recursos que alcancen, y lo estamos viendo y lo vamos a ver en este año los recursos y en el año gobierno. Sí, porque si van empresas que están cerrando por la excesiva carga fiscal, pues al ratito son empresas que dejan de generar empleos, o que incluso provocan desempleo, y hace que todo sea más complicado, ¿no? Desafortunadamente. ¿Qué riesgos hay en una economía con muy poca regulación gubernamental? Muy buena pregunta. Lo que pasó en los años 90 en Estados Unidos, está algo que se conoce como el Security Exchange Commission, que es el que regula a las empresas financieras, y cuando no se regula de manera adecuada, hay crisis como la de 2008. Es decir, bancos que están prestando créditos hipotecarios a personas que no las pueden pagar. Personas sin escrúpulos que están ofreciendo créditos porque a mí me paga el banco porque una persona tomó mi crédito. Así como nosotros, que a veces estamos hasta el gorro de la cantidad de correos que nos llegan de tarjetas de créditos. Hay una persona que le están pagando en estos bancos para que esté acomodando créditos, y luego el viacrucis, que es cuando tú quieres cancelar una tarjeta de crédito porque no la necesitas, ¿no? O sea, lo que dicen es que penalizan a la persona del banco si no pudo convencer, si tú vas al banco a querer cancelar, y si no, por eso nos hacen ir a dar tantas vueltas, los trámites, etcétera. Porque los incentivos, y los incentivos de ellos es: yo le pago para que asigne créditos a personas. Y por eso nos dan más tarjetas que las que necesitamos. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos con la crisis hipotecaria. Personas que compraban una casa, la refinanciaban, y con el refinanciamiento agarraban una segunda casa. Hubo personas que tenían 3, 4 casas. ¿Para qué quieren 3, 4 casas? Lógicamente pensaban lucrar con ellas porque el mercado iba al alza. Dices, las pongo en renta, y yo quedo partiendo con una, del y hecho, ya tengo mis ingresos. Y otra vez, no conocemos que la economía se comporta de manera cíclica, y que todo lo que sube, cuando hay una burbuja, va a reventar, que fue lo que pasó. Las personas dejaron de pagar, se declararon en quiebra, y hubo una crisis inmobiliaria fuertísima en 2008-2009 que afectó la economía global, ¿no? Esos son los riesgos de cuando la economía no
cuando el gobierno no regula bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en los extremos de que el gobierno desaparezca y que sea el mercado únicamente. Cuando el gobierno es el fuerte, ya dijimos los riesgos, lo escribió Hayek, en donde decía se convierten en gobiernos totalitarios y coartan nuestras libertades. Pero el otro extremo es el libertinaje. Cuando no se regula, pues surgen muchísimos monopolios. Y los monopolios lo que hacen es impedir que haya competencia por parte de nuevos negocios que se van formando, etcétera. Eso es lo que se debe de regular, las fallas de mercado. ¿Qué son las fallas de mercado? Gobiernos monopolísticos, empresas monopolísticas, ajá. La contaminación por parte de las empresas. Si no hay una regulación, pues las empresas contaminan porque a ellas lo que les interesa es ganar, sin importar si soy una empresa de químicos a un lado de un río, estoy contaminando el río. Si no hay regulación, pues a mí me vale porque yo estoy obteniendo un beneficio de ello, ¿no? Ahí es donde entra el gobierno, donde multa, cierra la fábrica, etcétera, para que disminuya la contaminación. Cuando es un producto contaminante y tú le estás poniendo impuestos por contaminar o multas, el precio del producto sube. Y cuando el precio del producto sube, las personas lo compran menos porque cuesta más caro, les alcanza para menos producto y eso hace que la contaminación disminuya. Por eso es tan importante el tema de la regulación para las fallas de mercado. Y que realmente se lleve a cabo, ¿no? Sí, porque ese es el otro tema, ¿no? El tema de la corrupción, el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es, tengo un gobierno que interviene, pero interviene para... Poquito, nada más, para maquillar. ¿No? O para estar extorsionando, ¿no? Para decir, bueno, tú estás contaminando, pero si me das dinero, me hago de la vista gorda, etcétera, y desafortunadamente es lo que ocurre, ¿no? Y entonces, o te sanciono poquito, pero pues dejamos que sigas contaminando por acá. Sí, entonces vemos el gran reto que tenemos es cuando primero entender que no nos debemos de mover en péndulos, ¿no? No funcionó la ideología socialista comunista, nos vamos a la capitalista a ultranza que le llaman, no funciona y nos devolvemos a la socialista, porque así están luego de repente los partidos como en los extremos ideológicos, ¿no? Entonces tenemos que entender que necesitamos ir buscando, calibrando, ahora sí que como dicen cuando nos bañamos que estamos con el agua entre fría y caliente, buscando lo que nos acomode, que permite el crecimiento. Y aquí me gusta siempre esta cita de Deng Xiaoping cuando crece China, que le dijeron, ¿qué está aplicando usted? Y que dijo, porque no les hacía sentido, ¿no? Estaba desarrollando zonas procesadoras para la exportación, con competencia, etcétera, y esto que usted está aplicando no es socialismo. Y él les contesta, no importa de qué color sea el gato, siempre y cuando atrape ratones. Entonces es una persona pragmática que va a tomar lo que considere que es correcto del capitalismo y va a tomar lo que considere que es correcto del socialismo, porque también hay que decirlo, hay empresas y empresarios que si por ellos fueran tendrían esclavos, ¿no? Y no les pagarían para maximizar ganancias. Entonces por eso es importante el tema de las regulaciones, etcétera, sin irnos al otro extremo. El otro extremo es, auméntales el salario. Oye, pero necesitamos aumentar su productividad, no importa, primero aumentales el salario y luego vemos cómo le hacemos. Pues eso lo que provoca es que muchas de las empresas cierren porque no pueden enfrentar estos costos laborales, porque son prestaciones, aparte de los incrementos salariales, etcétera, ¿no? Desafortunadamente. ¿Y qué tan predecibles son los ciclos económicos? Bueno, lo primero es que son impredecibles. A mí cuando me preguntan, porque me dicen, oye, pues no estaban ya vaticinando que ya viene y que etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo les digo que es un poquito la preocupación que es como los temblores. Cuando estamos en una zona sísmica, no podemos decir ya no va a temblar porque no ha temblado. Es cuestión de tiempo y a veces, entre más pase el tiempo, más fuerte puede ser el temblor. Entonces yo siempre les digo, ojalá me equivoque, o sea, viene una crisis económica, ojalá me equivoque, y no es porque yo sea mago, sino porque simplemente con ver los libros de texto de economía, con ver los libros de historia, etcétera, sabemos que siempre hay comportamientos cíclicos. No es que sea negativo. Así es, simplemente es más bien cómo nos preparamos, porque lo que decía Keynes, en lo que tenía razón, es que los gobiernos deben de correr, en épocas de bonanza deben de correr superávits presupuestarios. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ahorrar del cobro de impuestos, gastan menos porque la economía está bien y ahorran dinero. Para cuando venga la crisis, corran superávits.
tienen los excedentes y esos excedentes los invierten ¿para qué? Para contratar personas que quedaron desempleadas, por ejemplo, en una crisis, o para dar subsidios a los empresarios para que mantengan el empleo, etcétera. Pero imagínate, si nosotros, cuando no hay crisis, el gobierno aumenta el gasto, ¿qué va a pasar a la hora que venga una crisis? ¿De dónde va a venir el gasto del gobierno si el gobierno está en quiebra? Porque sus egresos son mayores que sus ingresos. Contabilidad básica a nivel personal, familiar y estatal. ¿Cómo analizas el crecimiento económico, que va un poquito de lo que venías mencionando antes, frente a la desigualdad? Ok, relaciones entre crecimiento económico y desigualdad. En un inicio, cualquier país que crezca económicamente va a provocar desigualdad porque hay sectores que están más preparados para ese crecimiento. El caso específico de México es el sector exportador, en donde los estados del norte, Chihuahua, Sonora, Baja California, no se diga Nuevo León, Coahuila, crecieron más que el sur del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde aumentan las desigualdades. Lo que se ha visto en la historia de los países es que a medida que el crecimiento continúa, este crecimiento puede permear al resto de regiones y con ellas sacarlas del tema de la pobreza, por ejemplo, como sucedió en China. Desafortunadamente aquí en México no ha sido el caso. La industrialización alcanzó una limitación, no siguió creciendo el proceso de industrialización. Y lo que ha pasado es que la desigualdad, desafortunadamente, cuando disminuye en México, no es porque a los pobres les vaya mejor, sino porque a los ricos les va peor. Eso es lo que ha provocado que en algunas ocasiones, cuando disminuye la desigualdad económica en el país, sea por esas causas, ¿no? La causa que nos daría gusto a todos es que los más pobres aumentan sus niveles de ingreso y se acercaran al promedio del ingreso y empujarían con ello el ingreso promedio de todos los mexicanos, ¿no? Desafortunadamente no ha ocurrido así y prácticamente pues nos encontramos estancados, ¿no? Cuando vemos a países como Corea, hablando de experimentos, otro experimento que uno puede ver es la península de Corea, Corea del Norte, socialista, y Corea del Sur, capitalista, ¿no? Y desde la fotografía satelital... Dices, ahí siguen siendo de la misma zona. Ahí, claro. Así es, ahí es el tema otra vez. No es un tema cultural, es un tema del sistema económico, en donde se pusieron los incentivos adecuados. Y Corea del Sur, en una península, en la mitad de una península pequeña, cada coreano es entre 3 o 4 veces más productivo que un mexicano. Su PIB de ellos es igual al PIB de mexicano, pero con 1/3 de la población que tiene México, ¿no? Entonces ahí es donde podemos contrastar las diferencias de los sistemas. ¿Y qué modelo económico consideras el más justo? Pudiéramos pensar quizás que el más justo ahorita es el de China, Singapur. Esta pregunta es filosófica, es más que económica, es filosófica porque ¿sí? ¿Qué debemos de entender por justicia, no? Porque si pensamos en el modelo de China, que ha sido tratado de ser muy justo en proporcionar oportunidades, hubo movilizaciones como política de personas de mainland China a la costa para que subieran los ingresos, etcétera. Están buscando la justicia, pero luego cuando piensas en el tema de las libertades, hay desde luego una restricción a las libertades individuales. Entonces ahí yo preferiría los modelos de Noruega, de Suecia, donde pues prácticamente hay mucha libertad para hacer las cosas. China, Singapur, probaron ser modelos muy eficientes en términos de crecimiento, pero como todo en esta vida nada es perfecto, el costo de ese crecimiento económico en China pues ha sido el coartar las libertades individuales, ¿no? Y que muchos chinos lo dicen cuando los entrevistan, dicen, bueno, tengo mi empresa o trabajo en una empresa, puedo mandar a mis hijos en la escuela, el gobierno puede hacer lo que quiera. Están las calles llenas de cámaras, sé que me están observando, pero mientras yo no haga algo indebido, pues, ¿qué importa lo que haga el gobierno, ¿no? Así es como ellos lo dicen, a pesar de pues que tienen un internet donde no pueden tener acceso a toda la información que podemos tener en otra parte del mundo, ¿no? Que puede ser tanto bueno como malo, ¿no? Porque el otro problema es tener acceso a tanta información, incluso información indebida, etcétera. Entonces, digamos que ese es el costo de la justicia económica en China, el coartar las libertades, que era lo que siempre preocupaba a Friedrich von Hayek, ¿no? Tienen algo bueno, porque el peor escenario es cuando es un país malo
como en su época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ni había crecimiento económico y que las libertades estaban coartadas, ¿no? Y aquí, pues recuerdo cuando hice mi visita a la isla de Cuba, fui a dar una conferencia a la Universidad de La Habana, pero sí era un shock cultural muy fuerte. Pero que te iba a decir, desde que va aterrizando el avión, ves un tractor agrícola jalando el maletero de las maletas de los aviones. Es un tractor, no es un carrito como los que vemos en todos los aeropuertos del mundo, sino un tractor, ¿no? Y algo muy triste, por ejemplo, que me tocó ver es los cubanos tienen playas muy bonitas, como la famosa Varadero, pero que no pueden salir de La Habana porque no tienen forma de transportarse, ¿no? Y imagínate, nos quejamos aquí del calor en Tijuana, imagínate estar a 40 grados, a 42 grados, y el medio de transporte, las famosas guaguas, que eran unos trailers, cajas de trailers donde nomás les abrían así como una ventana y todos se meten así como en fila, como cerillitos, con las condiciones, etcétera. Entonces, sí es temas muy interesantes de ver cómo el tema de los apagones, que llamas, el chiste es que les llaman alumbrones porque se va tanto la luz que la gente en los hoteles hay que tener cuidado porque te puedes quedar atorado en los elevadores, los cajeros automáticos no los puedes utilizar porque no tienen dinero, o sea, es un caos. Esto fue en el año 2007. Sí, he escuchado historias de eso, de que no, pues no había, sobre los turistas, ¿no? Sí. De que no tenía no había cajeros. Sí. 2007 fue cuando me tocó visitarlo, y cuando hablo con cubanos en la actualidad, les digo, yo fui en 2007, me dicen, está igual todo, no ha cambiado nada. Como una máquina del tiempo. Sí, que quedó congelada, y pues ahí está la pobreza, los embargos, etcétera. Entonces, desafortunadamente ahí lo tenemos a un ladito. Pues tenemos el caso de Venezuela también, de ser uno de los países más ricos por los ingresos petroleros. Ahorita Venezuela es el penúltimo más pobre de todo el occidente. Solo Haití está peor que Venezuela, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que no funciona y que tenemos que ser muy cuidadosos con esas ideologías, con esos cantos de las sirenas al oído, ¿no? Donde nos prometen que la sociedad va a ser igualitaria y feliz. Ni muy, ni tan. ¿Cuál es el error más común que cometen los gobiernos en economía? Uno, bueno, ya lo hemos venido hablando, de no querer estudiar la historia, el querer copiar modelos sin ver la cultura. Van dos. Pues yo creo que, pues no sé si llamarle error, ¿no? Porque si tú piensas, cuando la población no está educada, tiene gobiernos mediocres. Entonces, si el gobierno es mediocre y no invierte en educación, ¿es culpa del gobierno? No, pues no. O es una representación de la mediocridad de la sociedad, ¿no? Yo me iría por la tercera. Entonces, aquí el gran reto es cómo rompemos ese círculo vicioso, ¿no? Porque hay otros países donde es una afrenta el no invertir para tener una educación de calidad, ¿no? Pero cuando tenemos en México que nos enteramos que los libros de texto, el asesor de los libros de texto asesoró a Venezuela y a Cuba, caray, eso sí es una preocupación. Deberíamos de estar muy indignados. Primero, que no existe la gente preparada para que en México se encarguen de actualizar los libros de texto que van a llevar todas nuestras niñas y niños para un mejor futuro. Ahí está para mí el foco rojo de lo más grave que ha pasado en estos últimos años en México. Sí, el tema educativo. Y es que el tema de la educación lo hemos abordado en otros episodios, ¿no? Y lo hemos podido compararlo con otros países, la dinámica. Obviamente considerando el contexto de cada uno, pero en México pues ahí está. Y nada indica que vaya a mejorar, desafortunadamente, porque a veces tú estás alarmado por la brecha que hay entre México y otros países, como Chile, como Brasil, etcétera, pero no hay nada que indique que vayamos a mejorar, desafortunadamente. ¿Puede el mercado por sí solo garantizar los famosos empleos dignos? Híjole, creo que puede más que el gobierno. O sea, porque el gobierno a veces lo que hace es desviar los recursos que de otra manera se asignarían de manera económica. Creo que el gobierno se debe de preocupar por preparar al capital humano, y el mercado podría ir asignando. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente vemos y hay la información fluye y vemos que se está demandando, por ejemplo, a analistas de datos, pues entonces va a haber personas que dicen, yo tengo las bases matemáticas y estadísticas, voy a estudiar para analista de datos, ¿no? Pero si de entrada
pues todo el mundo le sacó a las matemáticas y estadísticas, pues son los espacios que no se van a ir cubriendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí podría ser el caso que el mercado ayudara, pero el gobierno, la labor del gobierno es invertir en que haya mejor educación para todos, que tengamos las bases educativas muy fuertes para que de esa manera cuando analicemos el mercado digamos, aquí es donde se están abriendo las oportunidades y ojo con estas profesiones porque son las profesiones que se están viendo afectadas, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ver cuáles se benefician, cuáles se afectan. Bueno, y también pero teniendo una muy buena base educativa, ¿no? Y también hay que entender que es empleo digno, ¿no? Porque también ahí existen... Otra pregunta filosófica. Así es. Sí, y puede ser bastante amplia, pero definitivamente sí, el modelo de educación que esté en México se necesita causa raíz del problema, siempre nos llegamos a ese, creo que en varios programas llegamos a eso, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo que se me quedó grabado en el episodio anterior que tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros, de una propuesta que hizo Vázquez Mota al Bastar Gordillo, ¿no? Financiera. Sobre educación financiera, la importancia de educación financiera, sin importar el partido, si eres simpatizante o no. Aquí era nada más alguien del sistema de educación que hace una propuesta que hubiera estado muy interesante, pero como conflictos políticos, internos, cómo la política se interpone a factores importantes como la educación de un país. Así es. Estamos por despedirnos, así que algo que desees abonar para poder concluir. Bueno, como a veces me dicen que de repente doy únicamente malas noticias, la intención de platicarles de esto es nada más para que estemos preparados. Se sigue esperando una situación no muy favorable económicamente y con esto quiero decir, ojalá no necesariamente tenga que ser una crisis económica, pero una desaceleración, recesión significa pues que lo estamos sintiendo en los bolsillos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto. Tratar de que si vamos a hacer gastos en los hogares, que sean gastos en inversión. A lo único que no debemos de escatimarle nunca es al tema educativo. Al tema de que nuestros hijos vayan a las escuelas, que nos aseguremos de que estén aprendiendo adecuadamente, etcétera. Y sería eso, ¿no? Que el mensaje para los hogares es que seamos cautos con el gasto y que invirtamos en las cosas que valen la pena. Y analizar tendencias. Así es. Porque seguimos en la misma, o sea, analizar tendencias. La incertidumbre sigue muy fuerte ahí con el tema arancelario. Ahora que pasen estos 90 días, pues veremos qué es lo que sigue, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos aquí a otro episodio de Mentes Curiosas. Y bueno, seguimos de fiesta en agosto por el segundo aniversario de Mentes Curiosas. No olviden seguirnos a través de redes sociales y bueno, pues se quedan aquí en Noticias en Esquina 32. Gracias, Pepe. Gracias, Gael.